Entonces, este es un problema también bastante, probablemente vaya a venir, porque hay dos tipos de problemas que han venido muy similar. Entonces, te dan la función f de x, que es todo esto, ¿está bien? Y dentro de esta función aparece una integral, ¿ok? En fin, te piden la derivada de esa función evaluada en 3. Entonces ya sabemos, repasen también el problema anterior que hicimos con respecto a esto. El paso número 1 sería hallar la derivada en función de x, o sea, hallar la derivada en función de la variable. Y el segundo paso sería reemplazar, ya con el valor de x igual a 3. ¿Ok? Entonces, derivamos. ¿Qué pasa cuando derivamos cada uno de ellos? A ver, si derivamos f de x en función de x, vamos a derivar todo esto, ¿no? Como son dos grupos, o sea, es la suma de dos elementos, cada uno se deriva por separado. Se derivará esto de acá y se derivará esto de acá. Acá vemos que hay una multiplicación. Sin embargo, este elemento es un número que está multiplicando una función. Entonces no se aplica ninguna regla de la multiplicación ni nada. La derivada de esto aquí es como si derivara únicamente el arco tangente. Y el 2917 podría esperar afuera de la derivada. ¿Está bien? Sin embargo, acá también hay una multiplicación, pero la diferencia es que el factor que está multiplicando es una función con respecto a x, que no pasaba acá. Acá era solamente un número. Acá tiene x. Ya no es un número, es una función. Así que ahí sí se aplicar la regla de la derivada de una multiplicación, que recordemos que cuando yo derivo una multiplicación, lo voy a colocar acá de morado, u por v, por ejemplo, si tengo u por v, la derivada de u por v, ¿cuánto será? U por v más u por v. La derivada primero en el u y la derivada luego en el v. ¿Está bien? Entonces, si esto es u, todo esto es u, y todo lo demás es v, ya sabemos cómo hacer, ¿no? Ya está. Entonces voy a tener que derivar eventualmente el u y derivar eventualmente el v. Ok, entonces ustedes ya saben cómo derivar esto de acá, ¿no? Sencillo. Pero ¿qué pasará cuando tengo que derivar una integral? Recordemos, esto es el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Está bien? Cuando tenemos que derivar una integral. Entonces, ¿qué nos decía el segundo teorema fundamental del cálculo? Fundamental del cálculo nos decía si una función es desde un valor a hasta x de una función evaluada en t, mira, si se dan cuenta dentro hay un t, ¿no? No hay x, hay un t, entonces d de t, cuando yo derivo esta función, que es lo que voy a hacer, ¿no? Me están pidiendo la derivada, justamente, que será la misma función de adentro, que es esta de acá, todo el conjunto de evaluado en x. Ya no en t, sino en x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, ya sabemos cómo derivar cada uno de ellos. Entonces empecemos. La derivada de f de x será la derivada de este primer elemento que dijimos que tiene la derivada de 2900, perdón, la derivada de todo esto, ¿no? Que ese 2917 se queda como tal, 2917. Ahora se viene la multiplicación y la derivada de arco tangente de 2x al cubo. Ok, entonces veamos qué ocurre con ese arco tangente de 2x al cubo. Recordemos que la derivada de arco tangente de x es únicamente 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿verdad? No pasa nada. Pero ¿qué pasa si adentro ya no hay x, si no hay una función? A eso se hace con regla de la cadena. Entonces, si arco tangente de una función de x, que en este caso, ¿qué cosa es? ¿Cuál es la función de x? Es 2x al cubo, ¿no? ¿Cómo se hace? 1 sobre 1 más, y en lugar de x al cuadrado será esta función al cuadrado, ¿no? Esa función evaluada en x, pero al cuadrado. Como si fuese el x, nada más. Sin embargo, al final se le multiplicará la derivada de lo que está dentro. ¿Está bien? La derivada de esa función. Eso es regla de la cadena, ¿ya? Por cierto, esa es la derivada de todo esto y la derivada de todo esto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurrirá acá. ¿Cuánto es la derivada de arco tangente? Será 1 sobre 1 más ese 2x al cubo elevado al cuadrado.
Perfecto. Sin embargo, se le multiplica por regla de la cadena, habíamos dicho, la derivada de la función, la derivada del que está dentro ahí, del que está dentro acá, que es cuánto, 6x al cuadrado, ¿no? Esa es su derivada. Perfecto. Ya hemos derivado todo ese elemento, ¿eh? Muy bien. Ahora le sumo, no me alcanza espacio, pero lo voy a colocar acá. Le sumo la derivada de esta segunda parte, ¿ok? ¿Y cuánto es la derivada? Ya dijimos, ¿no? Es por regla de la multiplicación. La derivada del primero por el segundo sin derivar. O sea, la derivada del primero, ¿cuánto es la derivada de u, por cierto? Se elimina el 3 y quedará 4x, ¿no? 4x, o sea, le voy a poner 4x. 4x que multiplica al, según esta fórmula, al segundo sin derivar. O sea, la integral, ese es el segundo, ¿no? La integral desde 3 hasta x de t al cuadrado más coseno de pi t sobre 2 todo por d de t. ¿Ok? Y luego se le suma, se recuerda que estamos siguiendo esta función, esta fórmula, le sumo el primero sin derivar, que es este de acá, ¿no? 3 más 2x al cuadrado, multiplicado por la derivada de esto acá, que ya habíamos dicho que por el segundo teorema fundamental del cálculo es básicamente la función de adentro evaluada en x. O sea, la función de adentro era x al cuadrado, en lugar de t al cuadrado será x al cuadrado, más, y ya no será coseno de pi t, será coseno de xt. Coseno de, perdón, pi x, ¿no? O xpi sobre 2. Nada más. ¿Ok? Perfecto, ya está. Y todo esto, por cierto, todo esto es la derivada de f de x, ¿no? Muy bien. Solamente que no había espacio. La continuación va ahí, ¿no? Muy bien. Esto de acá es el primer paso, habíamos dicho. El segundo paso será reemplazarlo con x igual a 3. Entonces será la derivada, pero evaluada en x igual a 3. ¿Qué significa? Que todo lo que es x se reemplaza con 3. Será 2917 por 1 sobre 1 más. ¿Cuánto es 2 por 3 al cubo? Será 27,54. 54 al cuadrado. Uy, ya veremos. Por 6x al cuadrado. Recuerden que x es igual a 3. 3 al cuadrado. 9 por 6, 54 también. 54. Muy bien. Acá era 27. Sí, muy bien. Está bien. Y todo eso más coincidencia, ¿no? 54, 54. Más este 4 por x, que será 4 por 3. Pero luego tengo la integral desde 3 hasta 3, porque x recuerden que vale 3. Y por propiedad, la integral de un número hasta el mismo número de cualquier función es igual a 0. ¿Está bien? Del mismo número, de un número hacia el mismo número. ¿Está bien? Entonces, al ser esto igual a 0, pues todo se vuelve 0. No hay por qué calcularlo. Y luego acá se volvería ¿cuánto? 2 por x al cuadrado. ¿Es x al cuadrado? Sí. 2 por x al cuadrado, x vale 3, sería 9 por 2 es 18, más 3 es 21, ¿no? 21 por, y acá se volverá 9 más coseno de 3 pi medios. Y recuerden que el coseno de 3 pi medios es igual a 0. Así que será 3 por 9 más 0. Perdón, 21 por 9 más 0. En fin, ya eso acá se soluciona y bueno, por ahí ya sale el número, ¿no? ¿Cuánto saldría esto? 189. Y bueno, 54 al cubo. Déjame sacar la calculadora. A ver. En fin, ya eso sería. No encuentro la calculadora, pero sería 54 al cuadrado. ¿Cuánto es? A ver, calculadora. 54 por 54.
2116. Ah, mira, coincidencia, 2116, perdón, 2916. Más 1 será 2917. O sea, sería 2917, que es el de acá, por 1 sobre 2917 por 54 más 189. Se va esto acá con esto acá, quedaría 54. 54 más 189 sale, ¿cuánto? Bueno, sería 3, lleva 1, 9 más 4, 14, lleva 1, 243. Esto será la función evaluada en 3. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, muchachos. Cualquier duda me pueden escribir. Ya saben, por el grupo de WhatsApp o por un mensaje al interno, ¿ya? Cuídense mucho. Éxitos.